La conquista española de Norteamérica es una de las hazañas más desconocidas por parte de la población. Obviada por el mundo anglosajón y eclipsada por otras gestas españolas en el mundo hispano, pareciera que nunca existió. Sin embargo, llegó a abarcar hasta el oeste de Canadá y más de 18 de los actuales Estados Unidos de América. La huella española aún perdura en muchos de ellos. Pero ¿cómo fue esta conquista? En realidad fue más exploración y evangelización que conquista. En 1520 empezaron dichas exploraciones, con objeto de buscar un paso hacia el continente asiático, que permitiera ganar para España el comercio con China. A la vez que esto sucedía, las otras potencias europeas, Francia e Inglaterra, iniciaban también sus expediciones al continente americano con el mismo objetivo. Sin embargo, había una gran diferencia entre la búsqueda anglosajona y la hispana. Digo hispana y no española, porque a esta empresa se sumaron gran cantidad de nuevos españoles de América. Mientras las expediciones hispanas llevaban como segundo objetivo la evangelización de las poco pobladas tierras al norte del virreinato, los anglosajones llevaban la intención de expulsar a los nativos para suplantarlos por colonos europeos y esclavos negros. De ahí la gran resistencia que encontraron por parte de los indios y el fracaso y lentitud con la que avanzaron los anglosajones en América. ¿Cómo lo hicieron los españoles? Las expediciones debían de contar con la aprobación de la corona o el virreinato para poder realizarse. Para ello debían de contar con la participación de frailes y algo de tropa militar, y seguir algunos principios inamovibles. Primero, respetar la vida y hacienda de los indios. Segundo, la evangelización no debía ser forzada, sino voluntaria, para evitar algunos abusos que se habían cometido en la conquista de Sudamérica. Tercero, se protegería a los indios de otras tribus, a cambio tan solo de reconocerse súbditos de la corona española. Esta forma de colonización, poco agresiva, consiguió calar entre las tribus indias, de forma que aunque no evitó algunos encontronazos con tribus hostiles y que algunos frailes acabaran torturados y asesinados, sí consiguió una implantación y pacificación de los territorios conquistados. ¿Cómo eran los indios? Los indios norteamericanos no eran un pueblo uniforme. Incluso dentro de los mismos grupos había grandes diferencias. Uno de los pueblos más conocidos es el apache, cuyas tribus tenían diferentes formas de entender la vida. Algunas tribus apaches eran semisedentarios, incluso practicando la agricultura aunque fuera de forma muy primitiva. Mientras que otras tribus apaches vivían tan solo del saqueo y la rapiña a otras tribus, lo que los convirtió en el pueblo más belicoso de entre los indios, junto a sus enemigos los comanches. Los demás pueblos indios fueron mayoritariamente pacíficos con los españoles, debido a que estos respetaron sus territorios, sus costumbres, y la evangelización se realizó de forma voluntaria, además de que encontraron protección de las tropas españolas frente a la agresión de otras tribus, evitándose con la mediación de los españoles gran cantidad de conflictos. Esta situación duró por más de 100 años, pero a medida que los anglosajones fueron expulsando a los indios de sus tierras, estos fueron desplazándose hacia la zona española, aumentando la conflictividad entre las tribus indias. Caso especial fue el de los comanches y el de los apaches. Tribus que de por sí ya eran muy belicosas se convirtieron en una auténtica pesadilla para el virreinato de Nueva España, que debió de organizar un sistema de defensa y protección de los indios a lo largo de una frontera de más de 3.000 kilómetros, sin prácticamente tropas debido a la poca población de esos territorios con la que nutrir sus filas y a la prácticamente nula recaudación de impuestos por sostener a un ejército. ¿Cómo era el ejército español en Norteamérica? Al principio de la conquista, las tropas hispanas iban equipadas con armaduras, botas de malla, casco de acero, etc. Pero a medida que fueron entrando en las zonas desérticas, estos elementos se convirtieron más en elementos de tortura que en protecciones, por lo que fueron acabando siendo sustituidos por prendas de cuero que les protegían del frío y el calor. Además, comprobaron que al superponer varias capas de cuero ofrecían una magnífica protección contra las flechas y lanzas indias. Cuando la presión anglosajona contra los indios fue aumentando, se vio la necesidad de crear un sistema de defensa a lo largo de los 3.000 kilómetros de frontera, que evitara los ataques de los indios que se desplazaban hacia la frontera y atacaban a las tribus de indios españoles. Para ello se formó un regimiento de dragones, que se establecieron en pequeños fuertes llamados presidios, con una dotación de entre 15 y 50 hombres cada uno de ellos, según las necesidades que hubiera. Estos dragones serían conocidos como los dragones de cuera, debido a la indumentaria de sus uniformes, y debidamente adaptados ya al clima de la zona. Cada dragón contaba con 6 caballos y una mula,
lo que les permitía recorrer con eficacia las enormes distancias que tenían que cubrir en sus misiones, mitad militares, mitad policía. Su armamento consistía en escudo de cuero, abrigo de 7 capas de cuero, espada, lanza, escopeta y pistola, que en gran cantidad de ocasiones era sustituida por el arco y las flechas, lo que permitía una mayor cadencia de disparos que la pistola. Los dragones de Cuera, en su mayoría, eran españoles de América, con oficialidad española europea, aunque también se alistaron algunos alemanes, irlandeses y de otras naciones católicas. Con los escasos 1.500 hombres debieron de cubrir una inmensa frontera. Estos hombres realizarían una inmensa cantidad de gestas, que desde luego dejarían en ridículo a las películas de Hollywood, aunque la inmensa mayoría de ellas van quedando en el olvido de la historia. Persecuciones de más de 1.000 kilómetros, para dar caza a indios que se habían saqueado a otras tribus, defensas de presidios heroicas y un largo etcétera. Recordemos, por ejemplo, el asalto al presidio de Tucson, en el que 15 dragones derrotaron a una partida de 300 apaches que les tenían sitiados, acabando con todos ellos. A algunas de estas gestas le dedicaremos un capítulo aparte. Hablemos también de la huella española de los indios americanos. Cabe destacar la enorme influencia que tuvo la pacificación por dos aspectos fundamentales. El primero fue la absoluta prohibición de vender armas de fuego a los indios, lo que contribuyó enormemente a mantener la autoridad de los dragones sobre las tribus hostiles. No como ocurrió en el caso de los anglosajones y franceses, que acabaron sufriendo los efectos de las armas vendidas en sus propias carnes. El segundo aspecto fue la introducción de los caballos en el mundo indio. Esto hizo que las tribus ampliasen sus territorios y el comercio con las otras tribus, además de con los españoles. También contribuyó en gran medida el aprendizaje del castellano, de forma mayoritaria, ya que se convirtió en el vehículo de comunicación entre tribus y extranjeros. Algo que muy poca gente sabe es que cuando España se retiró de Norteamérica, fue el castellano el método que empleaban los indios para comunicarse con las tropas yanquis, como fue el caso del famoso jefe indio Jerónimo, que además era católico. Y no como nos quieren hacer creer los gringos, mediante sus producciones cinematográficas, de que eran unos salvajes sin la menor cultura. Las cosas cambiaron radicalmente a la llegada de los gringos y a los ya independientes mexicanos, que adoptaron rápidamente el método anglosajón de relacionarse con los indios, lo que acabó llevando a los indios a la práctica extinción en uno de los grandes genocidios no reconocidos hoy día. La leyenda negra se encargó rápidamente de echar la culpa a España, pero ya hablaremos de eso en otra ocasión. Los colonos fueron escasos. Principalmente fueron familiares de los soldados y artesanos que se aposentaron cerca de los presidios. Sin embargo, estos fueron la semilla en muchos casos de grandes ciudades hoy día, como San Diego, Tucson y muchas más.